A continuación, comenzaremos con las exposiciones del primer panel de este congreso titulado Controversia. Este panel será moderado por Rodrigo Riquelme, quien es socio de Riquelme y Silva Abogados. Invitamos a los expositores y al moderador a subir a la testera y les recordamos que cada expositor tendrá 15 minutos para realizar su presentación. Tenemos habilitada una pantalla con un temporizador para guiar y respetar los tiempos. Luego de finalizar las exposiciones, abriremos una ronda de preguntas al público, las cuales podrán hacerse a través del número de WhatsApp presentado en pantalla. Les pedimos que las preguntas vayan, por favor, dirigidas a cada expositor. Ahora invitamos al primer expositor de este panel, Gonzalo Fernández. Muchas gracias, buenas tardes. Antes de presentar a los panelistas, me gustaría, para introducir este panel de controversias, referirme o hablar de tres ideas generales para que nuestros expositores se instalen ahí y ustedes puedan preparar las preguntas que con gusto les van a responder. El primer tema es que la construcción es una actividad que multiplica la posibilidad de conflictos. Siempre ha sido un terreno fértil la construcción para las controversias, los conflictos, y esto no podría ser evidentemente de otra manera, ya que esta actividad combina contratos complejos, múltiples actores con intereses contrapuestos, plazos ajustados y una constante exposición a variables imprevisibles. En otras palabras, no es ninguna novedad, en el fondo, que la construcción sea un ámbito propenso a las disputas. Pero la construcción no es solo una actividad económica, ni un conjunto de técnicas. Es un espacio donde confluyen múltiples disciplinas y actores, ingenieros, arquitectos, constructores, obreros, administradores, abogados, reguladores, la autoridad y, por supuesto, los usuarios finales. Y cada uno tiene sus expectativas y sus prioridades propias. Además, los proyectos de construcción trabajan bajo condiciones únicas, plazos críticos, recursos limitados y una amplia exposición a factores externos como la geografía, donde es especialmente importante en nuestro país, la inflación en los últimos tiempos, problemas técnicos inesperados o cambios en las normativas. Todo esto convierte a los conflictos en una parte inherente de esta actividad, más que en una simple anomalía. Como segunda cuestión, creemos que la especialización es clave para la solución de los conflictos. Y este congreso es parte de esa conclusión. Si algo distingue a las controversias en construcción de las disputas de otras industrias, es la necesidad crítica de especialización. Los abogados y otros operadores que trabajan en este sector no solo enfrentan problemas legales, también deben comprender cronogramas de obra, interpretar informes técnicos, analizar impactos económicos y evaluar términos contractuales que pueden incluir modelos internacionales. La complejidad de obras modernas, desde megaproyectos de infraestructura pública hasta desarrollos inmobiliarios, exigen un conocimiento técnico que no todos los profesionales poseen. La especialización, por lo tanto, no es un lujo ni una moda, sino una necesidad que va en beneficio de nuestros clientes. El abogado especializado en construcción actúa, por lo tanto, como un puente entre varias disciplinas, ayudando a los distintos actores
ya sean contratistas, propietarios, financiadores, a identificar sus derechos y obligaciones, encontrar puntos de consenso y, cuando es necesario, litigar con argumentos sólidos y técnicamente defendibles. En esta disciplina, más que muchas otras, la especialización es clave para resolver las controversias de manera eficaz. Y como última idea, es tender a ir hacia una gestión más eficiente de las controversias. Aunque los conflictos son inevitables, la clave está en cómo los gestionamos. La eficiencia en la resolución de controversias no solo es deseable, sino imprescindible en un sector donde los retrasos y los costos adicionales pueden tener un impacto significativo y catastrófico para una empresa. Sabemos que el arbitraje ha sido tradicionalmente el mecanismo preferido, especialmente en proyectos complejos, por su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de las partes, a garantizar la confidencialidad y permitir la elección de los árbitros con conocimiento especializado. Sin embargo, es importante reconocer que la resolución de controversias no siempre tiene que ser adversarial. En este sentido, cada vez hay más espacio para mecanismos como las juntas de resolución de disputas y la mediación. Y en eso lo recalcamos, aunque nos cuesta como país. Estas herramientas permiten a las partes mantener relaciones colaborativas y centrarse en completar el proyecto, que es lo más importante, en lugar de gastarse en pleitos prolongados. Nuestro panel de hoy es un ejemplo perfecto de cómo abordar estas controversias desde perspectivas y diálogos interdisciplinarios. Contamos con 4 invitados de excelencia que nos ofrecerán una visión integral, creemos, sobre las controversias en la industria de la construcción. Cada uno abordará un tema específico, enriqueciendo el análisis de sus respectivas experiencias y especialidades. Comenzaremos con Gonzalo Fernández Ruiz, quien es socio principal desde este año de Gonzalo Fernández y compañía. Tuvimos el honor recientemente de estar en su nueva oficina, quien tiene una vasta experiencia como abogado y árbitro en disputas nacionales e internacionales. Previo a trabajar en Nueva York, fue durante más de 20 años socio líder del grupo de arbitraje y litigios del estudio chileno Kerry, con una formación que incluye un máster en Harvard y una trayectoria destacada y dilatada como profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gonzalo es un referente en arbitrajes relacionados en construcción, energía, medio ambiente y minería, entre otras disciplinas. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y fue presidente del capítulo chileno del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje. En este panel, Gonzalo abordará el rol del árbitro en disputas de construcción, destacando las características particulares de este tipo de arbitraje. Nos hablará de los desafíos que enfrentan los árbitros, como la gestión de pruebas abundantes, los peritajes especializados y la tensión entre principios como la buena fe contractual y el pacta sunt servanda, además de la tensión que existe entre el perito y el juez a nivel de la resolución de la disputa. Además, explorará otros temas recurrentes como los conflictos derivados de los retrasos, la fuerza mayor y los cambios normativos. Seguidamente daremos paso a Jimena Vial Valdivieso, abogada de la Universidad de Chile y actual directora ejecutiva del CAM Santiago, habiendo también sido su directora jurídica. Fue jefa de la división jurídica del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con una amplia experiencia en gestión de arbitrajes y un rol destacado en la reforma del Reglamento de Arbitraje Nacional del CAM Santiago, actualmente en vigencia. Jimena ha sido expositora en diversos seminarios, talleres y cursos impartidos por el CAM Santiago. Jimena analizará las tendencias recientes en el arbitraje institucional en el área de la construcción, área que es la joya, digamos, de esta institución. Nos presentará un análisis estadístico de los últimos 2 años detallando las acciones más frecuentes en este ámbito y cómo se han resuelto. Su intervención será fundamental para comprender cuál ha sido la evolución del arbitraje
en construcción y las herramientas que ofrece para gestionar controversias de manera más eficiente. A continuación escucharemos a Federico Martín Muradas, Head of Legal de Quanlex Litigation Finance, profesor de la Universidad de Buenos Aires de Derecho Comercial, quien aportará una perspectiva diferente al abordar el impacto del financiamiento en los conflictos de construcción. Federico, con una trayectoria académica y profesional que incluye estudios de Derecho Empresarial, seguros, analizará cómo el financiamiento influye en la litigiosidad en proyectos de construcción, tanto públicos como privados. Además, explorará el desarrollo progresivo de este modelo en Latinoamérica y en particular en Chile. Finalmente cerraremos este panel de disputas con la intervención de Alberto Quintana Sánchez, abogado peruano, especializado en arbitraje en construcción y contratación pública. Alberto, quien actualmente se desempeña como asesor legal en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Perú, en su experiencia incluye la representación de clientes en arbitrajes nacionales e internacionales e integra la nómina de árbitros de diversos centros de arbitraje. Además de su práctica legal, es reconocido como catedrático en cursos de especialización de arbitraje en la Universidad de San, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Continental. Alberto compartirá su experiencia sobre los convenios gobierno a gobierno como herramientas para la ejecución eficiente de proyectos constructivos. Nos hablará de cómo estos mecanismos han contribuido a la prevención de controversias en proyectos de infraestructura, enfocándose en casos concretos de la experiencia peruana. En conjunto, estas intervenciones prometen ofrecer una visión, como dijimos, interdisciplinaria y enriquecedora sobre cómo enfrentar las controversias en la industria de la construcción. Sin más, damos paso a nuestro primer panelista, Gonzalo Fernández. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la presencia el día de hoy y en primer lugar y muy enfáticamente agradecer a la Universidad de los Andes por la invitación a participar y ser el primer panelista de la tarde y en particular a Víctor Ríos por haberme invitado a estar aquí hoy día. El tema, como dijo Rodrigo, son las controversias en materia de construcción y quiero entregar en el tiempo, que no es mucho, 15 minutos, algunas reflexiones sobre esta importante industria que es la construcción y la particularidad que tiene en este ámbito. Porque todos sabemos que la construcción es una de las áreas o de las industrias con mayor litigiosidad. Después Jimena va a entregar algunas cifras específicas de lo relevante que es digamos, en el universo de los arbitrajes. Y eso es algo que obedece, como comentaba Rodrigo, a la naturaleza propia de lo que es la construcción, a todos los actores que participan, a lo difícil que es anticiparse y prever todo lo que va a ir ocurriendo, y además a los intereses que están en juego. Por una parte tenemos, ¿no es cierto?, los mandantes que en general quieren tener acotados los costos, no verse sujetos, digamos, a sorpresas el día de mañana. Y por otra parte tenemos, digamos, a los contratistas que muchas veces quieren adjudicarse los proyectos y por lo tanto quieren hacer ofertas lo más competitivas posibles y que en el camino se van enfrentando con cosas nuevas y quieren obviamente obtener un reembolso y un equilibrio económico de lo que han planteado, lo que lleva a esta tensión. Y además, por la naturaleza misma de la industria, van surgiendo cosas nuevas que hacen que muy pocas veces, digamos, un proyecto sea exactamente a como se diseñó originalmente. Entonces, es una industria con alta litigiosidad y aquí aparece el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de controversias con bastantes particularidades que ustedes conocen bien. La gracia, entre otras, del arbitraje es que es un sistema que es muy flexible, que permite a las partes ir viendo cómo quieren regular, por otra parte, digamos, el procedimiento. Es adicionalmente, ¿no es cierto?, un procedimiento bastante acelerado en términos generales versus lo que es la justicia ordinaria. Una tercera característica que es bien importante, que creo que dice relación con lo que estamos hablando hoy día, es la especialización o especialidad. ¿Por qué? Porque las partes pueden elegir
como árbitros, como peritos, a aquellos que les dan confianza, que van a poder resolver por tener mayores conocimientos técnicos una determinada materia. Y por último, un tema que nos tocó con Jimena hace muy poquito, hablar del tema de la confidencialidad, que es en general de la naturaleza del arbitraje y que permite mantener cosas reservadas que en general a las partes puede interesarles porque a veces no es interesante aparecer, digamos, en la prensa o en otros lados, aunque los tiempos han cambiado un poquito a ese respecto, pero sigue siendo un atributo muy importante la confidencialidad. Habiendo señalado lo anterior, ¿qué características tenemos nosotros ahora de los arbitrajes de construcción? Todos ustedes de alguna manera se han vinculado con eso. Por una parte, en general son muy complejos. Hay muchas cuestiones de hecho y también a veces de derecho que van a aparecer durante el procedimiento. Tenemos además aspectos técnicos que son bastante sofisticados y que requieren muchas veces, tanto del árbitro como todos los participantes, los abogados, etcétera, un conocimiento para poder entender lo que están planteando y hacerlo de manera adecuada para convencer en definitiva al tribunal, que es el objetivo. Tenemos además una carga probatoria por regla general muy abundante. Los arbitrajes de construcción en general tienen gran cantidad de documentos, de declaraciones de testigos que hay que ordenarlas, hay que saber cómo presentarlas, hay que procesarlas para poder hacerlas inteligibles y además que puedan persuadir nuevamente al árbitro. Y quiero yo destacar un factor que no tantas veces se señala, es que hay un factor emocional muchas veces en los juicios de construcción, porque los equipos que han participado durante la construcción se van a ver enfrentados después en un arbitraje y muchas veces sienten, muchos de ellos que están defendiendo un poco el trabajo que hicieron o sienten que puede estar cuestionado, digamos, sus habilidades o el producto. Y por lo tanto hay un factor no menor que hay que saber administrar y que todos los actores relevantes tienen que tener presente. Y un último elemento que en Chile es bastante clave es que Chile es un país pequeño y los actores relevantes son pocos y por lo tanto tienden a repetirse. Entonces, muchas veces también influye eso en el sentido de querer resguardar o proteger las relaciones sabiendo que van a tener nuevamente en el futuro probablemente que enfrentarse con estas partes. Lo que hace que haya, digamos, un elemento distinto a otros grandes mercados que capaz que uno no se vuelva a ver con las otras partes, digamos. Acá en Chile está eso presente. Y adicionalmente, las personas en Chile van cambiando de roles muchas veces. O sea, aparecen en una constructora, por ejemplo, después aparecen justamente por el lado de la minera, después aparecen trabajando para el hito, van cambiando de rol. Entonces van teniendo también distintas percepciones, lo que hace que los juicios de construcción tengan este elemento muy, muy, muy especial. Para poder aportar, es difícil en 15 minutos, pero quiero darles algunas conclusiones después de haber ejercido durante 30 años como litigante y como árbitro. Ya van apareciendo ya cosas más o menos constantes en los juicios de construcción, en particular en los arbitrajes. La primera de ellas es que si bien muchos dicen, no, son muy complejos, son cosas muy distintas, al final del día llegamos a que hay en general 10 o 15 temas que son recurrentes en los arbitrajes de construcción y que son variaciones de un mismo tema, digámoslo así, en el sentido de que, claro, no, dice esto es muy distinto a este otro caso, pero en definitiva obedecen muchas veces a las mismas instituciones y los hechos obviamente van cambiando, pero en general estamos hablando de una cantidad digamos, de instituciones no tan grandes y creo yo, al final, que se reducen a cuestiones fundamentales de derecho civil, que son muy relevantes, porque algunos dicen, no, esto es muy técnico y plantean una cosa, pero en definitiva esto es aplicación de derecho civil, teoría del acto propio, ¿no es cierto?, buena fe, enriquecimiento sin causa, etcétera. O sea, uno puede llevar a que, creo, en arbitraje y construcción la disciplina más relevante termina siendo el derecho civil. Otra consideración que he visto en el último tiempo que es relevante es que los actores tienden a veces a adoptar modelos o de contratos que no obedecen a nuestro sistema jurídico. Hemos escuchado una muy buena charla hoy día que nos ha precedido, que es del sistema del common law, y a veces los abogados dicen, oye, mira, tengo un contrato fantástico, y en el fondo lo que hace es traducirlo, pero viene del common law y las instituciones no responden de la misma manera a lo que tenemos en Chile. Y el día de mañana puede dar sorpresa. Entonces alguien diga, no, pero ¿cómo si esto lo regulé expresamente? Esto es teoría de la imprevisión, esto es hardship o qué sé yo, fuerza mayor, pero resulta que hay instituciones que en Chile son principios generales que pueden tener primacía y que incluso van a modificar lo que las partes creyeron estar poniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí quiero entrar a un tema que me parece a mí tal vez el más relevante,
que en los últimos años se ha ido incrementando, que es la tensión entre el pacta sunt servanda, o el principio fundamental, ¿no es cierto?, de que la palabra empeñada vale y hay que estarse a lo que las partes han pactado, con el principio de buena fe. ¿Por qué los litigios han ido aumentando a medida que la economía se va complejizando? En general también van aumentando porque los actores buscan tal vez obtener esas utilidades vía, digamos, un arbitraje. Y entonces tenemos que se parte de la base de que tenemos un contrato, pero muchas veces durante la ejecución del arbitraje aparecen interpretaciones que pretenden de alguna manera morigerarlo. ¿Por qué? Porque se considera que es extremadamente formalista, porque se considera que si no se estaría aplicando teorías que no corresponden, como el enriquecimiento sin causa, temas de la imprevisión. Entonces, en Chile tenemos estos dos principios, 1545 y 1546 del Código Civil, que son casi sagrados. Y el problema, como todo en la vida, que a veces nos vamos de la ley del péndulo. Algunos critican que el sistema chileno y la excelentísima Corte Suprema durante muchos años fue muy formalista, y algunos ahora dicen que se fue al otro extremo, porque en el último año y medio, 2 años, tenemos varios fallos de la primera sala de la Corte Suprema que justamente va aplicando la buena fe y a veces está abriendo o modificando los contratos. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo? Si aquí está claramente pactado algo. Esa es una tensión que hay que saber que va a estar presente siempre, porque nuestro sistema tiene esas dos cosas que son claves. Y aquí esto daría para un seminario y tal vez para varios, pero creo que como un actor relevante, todos ustedes en el sistema, tienen que tener presente que hay que buscar un adecuado balance o equilibrio entre los dos principios. El pacta sunt servanda es fundamental para la certeza y la vida en sociedad, pero también la buena fe. Ahora, uno no puede significar derogar al otro, y por lo tanto hay que partir siempre, creo yo, como dicen destacados profesores, entre otros, don Hernán Corral, digamos, es muy cercana a esta casa. Uno tiene un contrato y por lo tanto tiene que partir de él. Tenemos partes sofisticadas que lo han negociado libremente. Entonces, ese es el punto de partida. Y solo, creo yo, excepcionalmente, uno puede entender que se puede modificar, dejar sin efecto, interpretar o complementar, creo que no es tan complejo, pero sí cuando uno quiere modificarlo o incluso no dar aplicación a lo que dice el contrato, por teorías distintas como el abuso del derecho, la teoría del estoppel o acto propio, que teniendo uno una facultad, se ve impedido de ejercerla por aplicación de la buena fe. Pero esa aplicación, creo yo, tiene que ser utilizada muy cuidadosamente, sin perder de vista los principios fundamentales. Si tenemos actores relevantes, sofisticados, bueno, ellos son los primeros llamados a saber cómo regular sus relaciones. Habiendo dicho eso, que es un tema muy, muy interesante, ¿cuáles son las cosas o algunas temáticas específicas que surgen en el ámbito de la industria del arbitraje y que va a comentar después Jimena con mayor detalle, pero algunos? Por ejemplo, el tema de los retrasos. No hay ninguna duda que es tal vez lo que da principal motivo, digamos, para conflictos. No se cumplen con las obras en los términos estipulados. Y ahí de nuevo viene la discusión y hay toda una clasificación de si los atrasos, ¿no es cierto?, fueron críticos, no críticos, digamos, ahí si son excusables o no excusables, o hay imputabilidad o no imputabilidad, y por otra parte, si son concurrentes, atrasos o no concurrentes. Mucho se ha escrito, casi en todos los juicios hay discusión sobre eso, relacionado con los atrasos. Viene la aplicación de las multas, cláusulas penales o evaluación anticipada de los perjuicios. Y no solo eso, sino que también de la ejecución de las garantías que van aparejadas con las multas, boletas bancarias de garantía, pólizas de seguro a primer requerimiento, etc. Y aquí también hay una infinidad de temas. Lo importante, creo yo, como un mensaje, es transmitir que hay que tener claro cuál es la naturaleza de la institución. Eso es lo fundamental. Y teniendo claro eso, ver que cualquier otra cosa que sea excepcional hay que, creo yo, interpretarla más bien de manera restrictiva para no desnaturalizar estas instituciones. En aras del tiempo, que no me queda mucho, quiero focalizarme en un tema que es muy, muy relevante en cualquier arbitraje, que son los peritajes. Como señalaba al principio de mi presentación, aquí siempre hay cuestiones técnicas muy complejas y por lo tanto es altamente probable, casi siempre ocurre, que las partes presentan informes de expertos. Se les llama perito, en realidad en estricto rigor en Chile perito es el que es nombrado por el tribunal, pero bueno, informes de expertos. Y adicionalmente va a ser muy común que el tribunal, ¿no es cierto?, designe un perito, ya sea de oficio o a petición de parte, para que pueda, digamos, determinar cuestiones técnicas. Y
hay que tener mucho cuidado porque es una cosa que a veces se toma un poco a la ligera y ocurren cuestiones bastante relevantes, como que las partes del día de mañana se quejan diciendo, oye, apareció este informe del perito de la nada o con antecedentes que no estaban en el proceso, y básicamente al final del proceso nos vemos enfrentados a este informe y resulta que después el árbitro lo replica, lo toma en su laudo como una verdad absoluta, y eso pasó a ser el laudo arbitral. Dependencia, la idoneidad de ese perito. No se regula tampoco qué información va a tener presente el perito para poder resolver. Si va a ser solo lo que está en el expediente o va a ser cuestiones que puedan hacerle llegar las partes durante el peritaje, o bien cosas que el propio perito, él, descubra y las incorpore. Eso es clave. Hay que tener, creo yo, anticiparse y poder regular bien el ámbito para que no haya sorpresas. Después las comunicaciones con el perito. ¿Van a haber comunicaciones directas de las partes o no? ¿Se va a hacer a través del tribunal? Son muchas cosas. Después quedan mantos de sospecha porque una parte dice, ah, mira, hubo una reunión con el perito, yo no participé, no me dijeron. Y a veces son cosas de mero trámite, pero queda ese manto de sospecha. Entonces hay que anticiparse y poder regularlo muy bien. Otra cosa es el escrutinio del informe pericial. Una audiencia en que se pueda interrogar, contrainterrogar al perito, presentar, digamos, todos los argumentos que sean relevantes. Porque lo que no puede ocurrir, creo yo, es que haya una delegación de las funciones jurisdiccionales del árbitro al perito. No hay que olvidar que el que fue nombrado para resolver la controversia es el árbitro, ¿ya? Y no el perito. Y por lo tanto, aquí no puede haber una usurpación de funciones ni tampoco una delegación. Es el árbitro el que tiene el control y el que en definitiva va a ver si le acomoda o no el informe y de qué manera y cómo lo va a incorporar. Pero el consejo a este respecto es tomar las medidas anticipadas para evitar esta sorpresa, preverlo, ¿no es cierto?, antes. Y es clave el nombramiento de quién va a cumplir esta función tan importante para el tribunal, porque como son cosas complejas, el tribunal va a tender a confiar en la opinión que le dé un experto sobre cuestiones técnicas. Ya estoy en el tiempo, entonces voy a cumplir estrictamente. Y a modo de conclusión, creo yo que para que el arbitraje siga siendo un mecanismo, o lo sea, eficiente de solución de controversias, que sea adecuado, que realmente permita a las partes quedarse tranquilas o relativamente tranquilas después de haber tenido diferencias, las partes pueden contribuir a eso. ¿En qué sentido? En ir regulando las cosas anticipadamente, a saber cuáles son los problemas que puede haber y regularlos. Y creo yo que es clave quién los va a ayudar en ese proceso. Y cada día más, incluso el Camp Santiago lo está incentivando al día de hoy, es que las partes se pongan de acuerdo en nombrar a las personas que le den confianza para resolver adecuadamente esa controversia. E incluso también, idealmente, la persona que va a ser un perito por la importancia que tiene. Creo yo que hay que ir tendiendo a eso porque de esa manera se está resguardando que el arbitraje sea un excelente mecanismo de solución de controversia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Le damos el turno a Jimena. Y les recuerdo que pueden mandar al teléfono que aparece en la pantalla sus preguntas para ser contestadas al final de las 4 exposiciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer también la invitación a Víctor. Mi primera vez aquí en el seminario, así que muy contenta de ser invitada. Tengo una presentación. No sé si... Ahí está. Ya. Yo les voy a hablar de la última estadística del arbitraje en construcción en el Camp Santiago. ¿Ya? Contarles, bueno, la materia de construcción siempre ha sido el ámbito en donde hay más arbitraje en el Camp Santiago, ¿ya? Podemos ver que el 2021 un 23% de las solicitudes de arbitraje fueron en materia de construcción, el 2022 un 20%, el 2023 un 28% y en lo que vamos del 2024 un 22%. O sea, para el Camp Santiago, lo de arbitraje en construcción es un gran tema, ¿ya?
En cuanto a la composición de los tribunales, principalmente podemos ver desde el 2021 hasta el 2024 que son tribunales unipersonales, ¿ya? Casi en un 97, 90%, o sea, la excepción es que sean tribunales colegiados. En cuanto a los tipos de árbitros, en cuanto a la calidad, principalmente son árbitros mixtos. Podemos ver cómo se ha ido evolucionando del 2021 hasta el 2024, que ha ido aumentando frente a lo que es el árbitro arbitrador. Como saben, arbitraje de derecho ya en el Campo Santiago de la modificación del último reglamento no existe. Si las partes pactaron arbitraje de hecho, se entiende que se cambia automáticamente a arbitraje mixto. En cuanto a los solicitantes, ¿quiénes son los principales solicitantes de los arbitrajes en construcción? Tenemos que es el contratista, ¿ya? Podemos ir viendo del de 2021, que partió con un 66%, el 2022 un 77%, el 2023 un 80% y lo que llevamos del 2024 un 77%, que debiéramos terminar más o menos similar al 2023. O sea, es el contratista el que inicia este arbitraje en construcción, sin perjuicio de que muchas veces el mandante demanda reconvencionalmente en el mismo juicio. ¿Cuáles son las principales acciones que interponen los contratistas? Tenemos que con un 33,8% son costos extra mayores costos. Después sigue con un 21% pago de obras ejecutadas, un 13,4% solicitud de ampliación de plazo, un 9,4% retraso en gestiones del mandante. Después seguimos con un 9,4% respecto a obras extraordinarias. Después tenemos incumplimiento por término anticipado del contrato con un 5,4%, cobro injustificado de multas y garantías un 3,9% y en menor medida devolución de retenciones y modificaciones unilaterales del contrato. En lo que respecta a los mandantes, ¿cuáles son las principales acciones que interpone el mandante? Como les decía yo, principalmente reconvencionales. Son los atrasos en la entrega de las obras, con un 35,8%, controversias sobre la calidad de las obras, con un 23,8%, terminación de la obra e indemnización de mayores costos, con un 17,9%, incumplimiento financiero del contratista, con un 11,9%, ajuste del precio del contrato en un 6,2% y en menor medida un 4,4% las retenciones y cobro de garantías y multas. ¿Cómo han sido los cierres de este tipo de arbitraje en construcción? Tenemos que en un 32,7% se dicta sentencia, ¿ya? Seguido de 17,5% acuerdo, un 15,2% de desistimiento. Generalmente estos desistimientos son acuerdos extrajudiciales, por lo tanto, si sumamos los desistimientos más el acuerdo, más o menos da la misma proporción con la sentencia. O sea, podemos decir que tenemos una misma proporción de que terminan por sentencia o por un acuerdo judicial o extrajudicial. Tenemos un 11,9% con una orden de conclusión, acumulación un 10%, retiro 9% y por otras causales un 3%. ¿Cuál ha sido la tendencia en cuanto a los laudos, ya que han dictado los árbitros? Tenemos que un 38,7% acoge parcialmente la demanda principal. Después tenemos un 20,5% que acoge parcialmente la demanda reconvencional. Un 18,1% rechaza la demanda reconvencional en forma total. Un 13,6% rechaza en forma total la demanda principal. Un 6,8% acoge totalmente la demanda principal y un 2,3% acoge totalmente la demanda reconvencional. O sea, tenemos que los fallos no son, o sea, en general no se acoge totalmente la demanda, hay más un acogimiento parcial, ya sea de la demanda principal o de la demanda reconvencional. En cuanto a los tipos de cumplimiento, tenemos que un 52% pide el cumplimiento ante el CAM Santiago, o sea, más de la mitad recurre ante el mismo árbitro para pedir la ejecución del fallo. Tenemos que un 35,3% no registra cumplimiento en el CAM Santiago, por lo tanto se va a la justicia ordinaria. Un 10,2% hace un cumplimiento voluntario y tenemos que un 2,3% llega a un acuerdo después del laudo.
En cuanto a la duración promedio, bueno, como ustedes saben, los arbitrajes de construcción son arbitrajes que son largos, que requieren mucha prueba. Como decía Gonzalo, está el tema del peritaje, que eso retrasa mucho el plazo del arbitraje. Tenemos que la duración promedio de arbitraje en construcción son de 23 meses, desde que ingresa la solicitud hasta que se dicta la sentencia. Y en caso de acuerdo, tenemos un promedio de 15 meses. Ya como puedan ver a mano derecha, es bastante mayor al promedio de un arbitraje que no es de construcción en el Camp Santiago, ¿ya? Que el promedio de un arbitraje en el Camp Santiago son 13 meses y respecto a la sentencia, y cuando llegan a acuerdo es de 9 meses, ¿ya? Como les decía, es por la cantidad de pruebas y son juicios más complejos que obviamente ameritan que el plazo sea mayor. En cuanto a la reserva de recursos, casi el 90% renuncia a los recursos, ¿ya? Y los que no lo hacen, un 3,3% pide recurso en segunda instancia arbitral y un 4,8% lo hace frente a la justicia ordinaria. ¿Cuáles son los principales recursos? Bueno, el de queja. Esto es una tendencia en todos los arbitrajes del CAM. Yo diría que casi en un 90% respecto de la sentencia se van de recurso de queja. Lo bueno es que no son acogidos, o sea, las quejas que se acogen son muy excepcionales. Y sigue casación en la forma, dentro de los recursos que más se interponen, apelación, y hemos tenido una petición de nulidad respecto de la ley 19.971. Para terminar, me gustaría contarles ciertos aspectos importantes que salieron del análisis de la jurisprudencia de estos últimos años en materia de construcción. En cuanto a la importancia de las formalidades contractuales, tenemos que los tribunales arbitrales han enfatizado en la formalidad de los procedimientos estipulados en los contratos, que es clave para otorgar seguridad jurídica. Por ejemplo, casos de obras adicionales solo se han dado con aquellas que han cumplido los procedimientos establecidos. En cuanto a la teoría de la imprevisión y la pandemia del COVID, la pandemia fue considerada fuerza mayor en los laudos solo cuando se cumplió con los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad. Casos donde las partes ya habían pactado considerando los efectos de la pandemia fueron rechazados como eximientes de responsabilidad. Las comunicaciones de las partes jugaron un rol importante en cuanto a determinar el alcance del impacto de la pandemia, y en general solo se consideró imprevisible e irresistible la pandemia cuando afectó la salud de los trabajadores y solo por el plazo que informó el contratista, ¿ya? Solo en esos casos se acogió la pandemia como un hecho imprevisible y subrayando la importancia de los actos propios por la propia declaración del contratista que había hecho del plazo que se iban a demorar por la imposibilidad de que los trabajadores pudieran seguir trabajando. En cuanto a la aplicación de las multas contractuales, la imposición de multas requiere una prueba clara de su justificación y de que no haya incumplimientos previos por parte de quien las aplica. La falta de prueba o la existencia de incumplimientos propios anula su legitimidad. Solo es posible exigir la aplicación de multas que estén justificadas en incumplimientos contractuales previstos. Los tribunales arbitrales también han analizado la proporcionalidad y el equilibrio de estas multas, rechazando multas desproporcionadas y excesivas. En cuanto a la responsabilidad por defecto en la construcción, la jurisprudencia reafirma que las fallas en la construcción deben responder a estándares vigentes de calidad, y si se prueba que la responsabilidad es del contratista, ahí hay severas sanciones. En cuanto a la excepción del contrato no cumplido, la tendencia ha sido que en caso de incumplimientos mutuos, los tribunales arbitrales han optado por preservar en el contrato en lugar de resolverlo, exigiendo que ambas partes cumplan con sus respectivas obligaciones pendientes. Por último, el papel de la doctrina ha sido fundamental. Del análisis de los fallos podemos ver que el citar a textos académicos, a doctrina, es un tema bien importante. O sea, hay mucha referencia a doctrina en los fallos arbitrales. Y por último, la jurisprudencia resalta la importancia de la relevancia de la seguridad jurídica, el cumplimiento estricto de las disposiciones contractuales y la necesidad de equidad y diligencia en la ejecución de los contratos de construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. El turno ahora de Federico.
Buenas tardes y antes que nada, muchas gracias a la Universidad de los Andes y a la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción por esta invitación y la excelente organización. Un placer estar aquí por primera vez. Bueno, antes que nada, vamos a empezar a hablar de lo que es que creo que no todo el mundo debe estar familiarizado con los términos, pero lo que es el Third Party Funding, antes de comentarles cómo llegamos y cómo lo unimos tangencialmente con la actividad y con la temática de este panel. El Third Party Funding es básicamente la financiación realizada a través de terceros, una materia bastante difundida en lo que es el derecho anglosajón hace bastante tiempo a esta parte y que se viene desarrollando y se viene incrementando poco a poco, quizás en una tarea de evangelización en lo que es América Latina, particularmente en mi caso el fondo para el que trabajo se desarrolla y fue creado para América Latina y expandiéndose a lo que es Europa continental, en donde su conocimiento todavía es incipiente. ¿Qué significa esto? Significa un tercero, una parte que no tiene nada que ver con las partes que están en un litigio. O sea, de todo lo que estamos viendo y el desarrollo y las formas de resolución de conflictos en el marco de un contrato de construcción, acá lo estamos viendo aguas abajo. O sea, cuando ya llegan a nosotros, quiere decir que el conflicto está completamente desarrollado. ¿Qué es lo que viene a hacer este tercer financiador? Justamente como les comentaba, es alguien que no es ni la parte reclamante ni la parte reclamada, sino que lo que viene a hacer es a solventar en un sistema puro de lo que es el third party funding los gastos necesarios para que se lleve adelante una reclamación. O sea, en este caso, estaríamos financiando a la parte reclamante. Esto es el third party funding puro, porque les comento que hay otras materias, como por ejemplo el third party funding, que quizás no es puro y que lo llamamos monetización, que es cuando la parte ya hizo todo el investment para llevar adelante y para llevar adelante su demanda y lo que quiere es recuperar esos fondos. ¿Para qué? Para inyectarlo en su industria o para inyectarlo en lo que mejor tenga oportunidad de hacerlo. Y después hay sistemas mixtos en donde lo que se financia son los costos ya insumidos más los costos que todavía faltan por insumir. En este sentido, cuando empezamos a analizar y empezamos a ver toda nuestra práctica en América Latina, lo que notamos es que el 50% de los casos que nos consultan para financiar está relacionado con construcción, con la materia de la construcción. Y si vamos todavía desgranando más ese porcentaje, el 50% de ese 50% barra 60 está concentrado en Chile. Lo que quiere decir que si vamos, por ejemplo, a los números que manejaba el doctor Ríos cuando comentó del volumen que implica la construcción de obra pública aquí en Chile, no me sorprende para nada que estemos hablando de un 60%. Y de ese 60%, les diría que aparentemente estarían equilibrados entre 50% los conflictos que tienen que ver con obra pública y 50% los conflictos que tienen que ver con obra privada. Cuando analizamos lo que es la obra pública y lo que es la obra privada, nos encontramos principalmente con dos escollos que quizás parten de la temática y de lo que venían diciendo los anteriores panelistas, que tiene que ver con el número uno, con la celeridad en la resolución de los conflictos. Nosotros cuando analizamos una financiación analizamos tres puntos básicos. Uno es el riesgo jurídico, el otro es el tiempo y el otro es la solvencia de la contraparte. El riesgo jurídico, hay una particularidad que acá tampoco es para echar flores, pero es una realidad que la vemos, es que cuando uno asocia Chile, asocia seguridad jurídica y asocia apego al texto de la ley. Con lo cual, entenderán por qué es un mercado que para nosotros es floreciente y es muy propicio para desarrollar aquí en Chile. Y después, el segundo está relacionado con los daños, y aquí hay un escollo que es también común quizás a todas las reclamaciones que se dan particularmente en los países de América Latina, que es la plus petitio. Recién lo estábamos viendo con los números de CAM Santiago y estábamos
se veía que las demandas no eran acogidas. ¿Cuál era el porcentaje en que no eran acogidas en forma total? Si lo tenés. Pero un porcentaje alto de que las demandas no son acogidas en forma total. Mientras, perdón que lo puse en buscar los porcentajes, pero cuando empezamos a analizar cuáles son los rubros que no se conceden y que llegan justamente a estos porcentajes que terminan por no concederse, el primero está vinculado con el lucro cesante. Les diría que es común a toda América Latina la pluspetitio en lo que es el lucro cesante. Entonces nosotros como financiadores, a la hora de evaluar un reclamo, tenemos que castigarlo. ¿Qué significa esto? Que del monto que nosotros creemos que va a ser el resultante y sobre el cual evidentemente nos vamos a cobrar nuestra financiación o el retorno de nuestra financiación, tenemos que considerar que un porcentaje es menor. El 18%. Entonces, y el resto tiene que ver con las multas. ¿Por qué? Porque justamente se verifican multas desproporcionadas en los contratos. Entonces, a la hora de analizar un contrato tenemos que ver los tiempos, y si hablamos de tiempos, estamos diciendo que si recurrimos a la justicia ordinaria, en el mejor de los mundos, estamos hablando de 5 años, en el mejor, creo que todos coincidirán, más tirando hacia los 7 o 10, y cuando estamos hablando de arbitraje, estamos hablando de un promedio de 23 meses para dictar un laudo, y después con los recursos al menos un año más, o sea, 3 años. ¿A qué es lo que nos lleva esto? Analizar, y que esto me gusta un poco transmitirles, quizás creo que es lo más enriquecedor que puedo llegar a hacer, transmitirle qué es lo que vemos de este lado. Cuando analizamos conflictos de construcción, podemos dividirlo en dos grandes ramas. Uno lo que es la obra pública y otro lo que es la obra privada. Cuando vamos a la obra pública nos encontramos con dos sistemas, ¿no? El anterior a 2010, con una comisión conciliadora que después con vocación de constituirse en una comisión arbitral, y el sistema posterior con el panel conciliador y después la comisión arbitral. ¿Cuál es el problema que vemos? Que al no estar instituido quizás un sistema arbitral que permite delimitar un time frame, un tiempo acotado para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de proyectar cuándo va a estar dado el retorno de la construcción, se hace muy difícil de llevar adelante. Entonces, con un sistema arbitral, quizás lo que podría suceder es darle mayor previsibilidad. Y la realidad es que los contratos, y más los de obra pública, generalmente son contratos de larga duración, en donde recién también un poco pisándome sobre las palabras de mis anteriores panelistas, son contratos que tienen vida, son contratos que cambian, ¿no? El pacta sunt servanda, el rebus sixtantibus y el alterum non ladere, de alguna forma tienen que convivir, ¿no? Y la buena fe. Entonces, debería, y quizás acá un poco contrario a los intereses nuestros, que es el de financiar, existir mecanismos que permitan, en el marco de ese desarrollo, de esa relación longeva que suelen tener los contratos de construcción de obra pública, darle mayor dinamismo. Quizás recurrir a los dispute boards, los dispute adjudication boards y los dispute resolution boards o combined dispute boards, donde le permitan a las partes llegar a soluciones tempranas a sus problemas. Y esto, conforme al reglamento de la CCI, tienen que ser solventados por las propias partes, con lo cual eventualmente también como financiadores podríamos financiar sin necesidad de tener que llegar al final del conflicto, en donde generalmente las partes ya están estresadas. Pensemos un contratista de obra pública, generalmente cuando se llega a un reclamo ya judicializado o en el marco de las comisiones arbitrales, es un conflicto que ya lo hace estresarse en sus números, y esto nosotros lo vemos porque hacemos un análisis también de la solvencia de las partes, lo hace estresarse y quizás ese estrés lo hace incumplir otras obligaciones, y esto lo único que hace es retroalimentar el conflicto y hacer que la bola sea más grande, y cuando nos llega a nosotros ya un poco no hay marcha atrás. Entonces, ¿qué es lo que vemos de este lado como financiadores? Si se pudieran
si se pudieran desarrollar mecanismos de resolución temprana de conflictos, que eventualmente también podrían ser financiados, pero a un menor costo, permitirían un mayor dinamismo y una mayor convivencia de las partes en los contratos de obra pública sin tener que llegar al desenlace. Y si se llegase al desenlace, quizás el punto de darle un marco de arbitraje institucionalizado con una institución con reglas claras y reputada, sería un mecanismo que permitiría acotar esos tiempos que a veces tornan inviable el acceso a la justicia. Veo que se me está acabando el tiempo, pero bueno, cuando vamos a la obra privada, de otro lado, también tenemos dos grandes rubros. En la obra privada, por ahí se ven los conflictos entre las inmobiliarias y los contratistas, y por otro lado, los conflictos entre las inmobiliarias y los particulares. En las inmobiliarias y los particulares, dentro del todo el panorama no se ve tan mal y hemos financiado varios casos acá en Chile en ese sentido. ¿Por qué? Porque conforme la ley de urbanismo, y corríjame si me estoy equivocando, los conflictos, cuando es un primer adquirente, se resuelven por el proceso sumario, ¿no? Con lo cual los tiempos no suelen ser tan alargados. Pero creo sinceramente que el peor de los mundos está dado entre las inmobiliarias y los contratistas particulares. ¿Por qué? Porque tienen que recurrir a la justicia ordinaria y ahí estamos hablando de tiempos de 5 a 10 años que incluso quedan afuera de los ciclos de los propios fondos financiadores, con lo cual tampoco podemos intervenir ahí. Y eso muchas veces se traduce en una denegación del acceso a la justicia y incluso los pone a los contratistas entre la espada y la pared, porque al fin y al cabo los contratistas lo que tienen que hacer es seguir trabajando sin tener su contraprestación, muchas veces discutida. ¿Por qué? Porque esas propias inmobiliarias, que generalmente suelen ser SPVs, o sea, suelen ser empresas creadas al único propósito de construir, luego desaparecen y no tienen a quién reclamarle, ¿no? Entonces, creo que ahí está uno de los grandes puntos que podría llegar a mejorarse en este sentido. Y ya como hice el enganche y para darles el cierre del punto del incremento de la litigiosidad, acá un poco poniéndome también la capa, pero en realidad por creencia propia, sinceramente el financiamiento de litigios por parte de terceros, creo que lejos de propender a la litigiosidad, es un gran filtro para esa litigiosidad. Y les digo por qué. Porque el 97/98% de los casos que llegan a estudio para financiación son rechazados. ¿Qué implica esto? Que el análisis por parte de un third party funder de la posibilidad de financiamiento o no de un litigio muchas veces hace de filtro y lo que hace es alinear las expectativas de las partes. Por otro lado, aquellos casos que sí llegan y que sí pasan a la posibilidad de ser financiados y efectivamente reciben la financiación, no en todos los casos, porque el disclosure del financiamiento no es obligatorio en todas las instituciones arbitrales y ciertamente no lo es en el marco de un litigio, pero cuando se hace ese disclosure del financiamiento, muchas veces lo que pasa es la contraparte se sienta a negociar. Entonces, se genera una resolución temprana de esos conflictos. No quiere decir esto que por el solo hecho de un juicio, de un arbitraje ser financiado, esto ya tenga como una venia de que va a resultar, ¿no? Pero la verdad es que eso tiene todo un trabajo de análisis anterior que efectivamente debería ser alguna especie de guía para las contrapartes y no aumentar la litigiosidad, sino a la vez reducir esa litigiosidad. El aumento de la litigiosidad, lo entiendo yo en su concepción negativa, como está visto, es la generación de demandas que no tienen fundamento. Eso, cuando pasa por el filtro de un third party funder, no sucede. ¿Por qué? Porque además de esto que les comentaba, del riesgo de pérdida, también hay un riesgo reputacional. Si uno financia demandas que no tienen, hablando, perdón, en criollo, ni pie ni cabeza, muy posiblemente la reputación se vea
mermada y eso termine por socavar el negocio. Con lo cual, creo haber abordado todo lo que quería abordar en el tiempo justo. Les agradezco mucho por haber dado el espacio. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento especial a la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, mi reconocimiento a su presidente, el doctor Víctor Ríos, complacido de estar integrando esta mesa de lujo eh, y agradecido a ustedes por su presencia, por supuesto. Eh, Quería compartir con ustedes, al elegir algún tema a tratar en este congreso, quería compartir con ustedes alguna experiencia peruana que se viene llevando a cabo hace ya algunos años para pensar y repensar las cosas en conjunto y ver cómo es que algunos mecanismos que se van ideando resultan o no beneficiosos para la eficiencia de la ejecución de proyectos de infraestructura en obra pública, principalmente en este ejemplo, si son eficientes para evitar la conflictividad en este tipo de proyectos. Y en esa línea quería comentar el tema vinculado a los convenios gobierno a gobierno celebrados por el Estado peruano. Y preguntarme con ustedes si esta herramienta que se viene dando y ejecutando realmente es útil como se tiene previsto para lograr eficientemente la ejecución y concreción de estos proyectos importantes para el Perú. Para tal efecto quisiera darles primero que nada un panorama. La idea en Perú de los convenios gobierno a gobierno surge a partir de los Juegos Panamericanos que tuvo encomendado el Perú en el año 2019. Habían tiempos muy agotados, habían requerimientos de obra muy intensos y se estableció como posibilidad la figura del convenio gobierno a gobierno que se concretó con el Reino Unido en el año 2017. Tenía por finalidad pues, la puesta en marcha de todos los recintos deportivos que fueran necesarios en todo el Perú y la ejecución de una vía deportiva para alojar a miles de deportistas. Fue una experiencia exitosa, sin duda que lo fue. El gobierno tuvo un compromiso internacional, se comprometió a la interna para llevar a cabo este proyecto, lo consiguió y los Juegos Panamericanos del 2019 fueron realmente un éxito. Y tal fue el éxito que el Estado se compró la idea de que sí, este era un mecanismo eficiente. Y claro, a partir de entonces se han suscrito convenios con la República de Corea, por ejemplo, para la construcción del aeropuerto de Chincheros, en Cusco. Con el gobierno de Francia en el año 2020, para el mejoramiento de 2 hospitales muy importantes. También en el 2020, con el gobierno con Reino Unido nuevamente, una inversión de 6.035 millones de soles para la infraestructura afectada por el fenómeno del Niño en materia de salud, de educación y obras de defensa ribereña. Se han suscrito en este convenio 74 contratos en materia educativa, 15 en materia de salud, 25 en construcción de defensa ribereñas. Son proyectos ambiciosos, como ustedes pueden apreciar. Y en el año 2021, el último suscrito con el gobierno de Francia para ejecutar un proyecto de infraestructura realmente relevante para Perú, que es la nueva carretera central. Esta es una autopista de alta montaña de 185 kilómetros, que equivale al 10% del déficit de carreteras en Perú, nada menos. 30 kilómetros de túneles, 19 kilómetros de viaductos, en fin.
Todo esto está planificado que sea ejecutado y se está ejecutando a través de estos denominados convenios gobierno a gobierno. La línea 4, la 3 y 4 del Metro de Lima, ya se está previendo suscribir otro convenio de gobierno a gobierno. Aún no se ha hecho. Pero claro, cuando algo da resultado, uno piensa que es una varita mágica y porque por ende todo lo que se conduzca por ahí va a dar resultado. ¿Qué es un convenio gobierno a gobierno? En el concepto legal, no es nada, no es otra cosa que una contratación entre un Estado, el Estado peruano, y otro para la adquisición de bienes, servicios u obras. La gestión, desarrollo y operación del proyecto puede ser ejecutada por este otro gobierno a través de sus propios organismos, sus propias dependencias o empresas públicas o privadas de ese país. Se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional. Es pues un mecanismo de contratación de un gobierno extranjero para la adquisición de bienes, servicios y obras. Se busca que un Estado, el Estado peruano en este caso, se relacione con otro a fin de destacar a nivel internacional por su experiencia en el sector y su alto nivel de transparencia e integridad. ¿Qué ventajas, de acuerdo a la información oficial, tendrían estos convenios gobierno a gobierno? Se dice que se reduciría el riesgo de incumplimiento de compromisos por parte de los postores. Se dice más, que habría una mayor capacidad de negociación con los proveedores para acceder a la mejor calidad de ofertas y con mayores beneficios para el Perú. Se usarían esquemas ágiles y rigurosos de procura, con reducción de costos y riesgos. Se incorporarían componentes de innovación y transferencia de conocimientos, adquiriendo conocimientos y experiencias internacionales en los diversos sectores. Todas estas serían las ventajas que estos convenios gobierno a gobierno generarían. Generarían lecciones aprendidas para el Estado peruano en materia de contratación y gestión de contratos. Habría una visión de legado, se dice, respecto de lo que se habría terminado de construir a través de estos mecanismos. Permitiría la utilización de contratos internacionales, los contratos estándares en materia de construcción, los cuales, se dice, ayudan a prevenir disputas, riesgos tempranos y fomentar la colaboración de las partes. Hasta ahí suena bien, está bien. ¿Cómo funcionan? Bueno, suscrito el convenio entre un gobierno y otro, el gobierno peruano y otro, este Estado contratado busca el apoyo de lo que para la gestión de los procesos designa un experto que estructura y opera una oficina de gestión de proyectos, un PMO. Este tiene a cargo la gestión de los procesos, verifica el cumplimiento de los cronogramas de trabajo al momento de la ejecución, así como el control de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución. Debe responder este PMO a los problemas que se presenten en la gestión del proyecto, así como tener capacidad de planificación y organización. También establecen estos convenios que la resolución de los conflictos que surjan se encarguen a los dispute boards o a la Junta de Resolución de Conflictos, que claro, tienen una actuación destacada en la ejecución de cualquier obra de infraestructura. Pues acompaña la ejecución de la obra y resuelve en el momento las controversias que pudieran surgir, emitiendo decisiones vinculantes que permitan llegar a su consecución. Y emplea, por supuesto, modelos de contrato estándar para la ejecución de obras. Los contratos estándar de ejecución de obras, como sabemos, promueven el trabajo colaborativo en la ejecución del proyecto de infraestructura. Sus cláusulas promueven que las partes cumplan el contrato en un espíritu de confianza y de cooperación mutua. Así,
se busca a partir de estos contratos el involucramiento temprano del contratista, que empiece desde el estudio y hasta incluso del expediente técnico, en conocer el sitio de la obra, sus riesgos, el terreno, etcétera. Involucrarlo en la ejecución desde un inicio. Se busca la gestión conjunta del riesgo entre todas las partes. Se impone las alertas tempranas a través de estos contratos. Y por supuesto, la colaboración que se plantea no solamente es bilateral, sino que pretende involucrar a todos los actores de un proyecto de infraestructura. Llámese, por supuesto, el contratante, el contratista, pero por supuesto también los subcontratistas, los proveedores, el PMO en este caso. Pero todo esto se da en un contexto en el cual la industria de la construcción por naturaleza es compleja. Ya nos lo han mencionado los panelistas que me han precedido. Los proyectos de construcción tienen múltiples partes, los acabo de mencionar hace un momento. Los proyectos de construcción son de largo aliento, de plazos bastante prolongados. Deben satisfacer las necesidades de un usuario final distinto a las partes que han ejecutado el proyecto. Los proyectos de infraestructura tienen una inversión sumamente importante en muchos casos. Ya vemos el ejemplo que les ponía de la nueva carretera central, una inversión millonaria. Existe, por ende, un alto riesgo de desacuerdos entre las partes, malentendidos sobre los alcances de lo que a cada parte compete. Los proyectos de construcción suelen requerir modificaciones durante su ejecución, ya sea porque lo pide el contratante o porque surgen imprevistos, ya sea en el terreno, temas climáticos, en fin, que generan modificaciones. Usualmente se debe recurrir a expertos para que determinen si esa modificación está dentro o no del alcance del contrato. Surgen muchas otras disputas vinculadas a pagos, certificaciones, fuerza mayor, eventos imprevistos, penalidades, etc. En este contexto, recojo la pregunta inicial. ¿Son entonces estos mecanismos de los convenios de gobierno a gobierno y los contratos estándar que emplean aquellos que van a lograr que todo este contexto realmente se aminoren sus riesgos, que la conflictividad realmente se reduzca, que aquellas discrepancias que indudablemente van a surgir realmente se resuelvan en mesa entre las partes? Definitivamente no. Son herramientas que por sí solas no constituyen una garantía de evitación de conflictos, ni de controversias, ni de arbitrajes. Sus resultados, sus buenos resultados, siempre estarán sujetos a aquello que conocemos y que lo hemos repetido en esta mesa, a la buena fe de las partes, actuar de acuerdo a lo pactado y en el momento que surjan discrepancias, actuar de buena fe, actuar de modo colaborativo, pero realmente con el compromiso de hacerlo, ¿no? Es la única forma como realmente estas herramientas útiles van a dar resultados. Y para cerrar, y para mostrar que por sí solas estas herramientas no son suficientes, les quería compartir un caso real respecto a una controversia real surgida en un contexto de un convenio gobierno a gobierno con un contrato NEC. Como ustedes saben, en este tipo de contratos, culminada la obra, está el periodo de efectos, 52 semanas, y concluido esto, se debe dar el certificado de terminación. Se dio el certificado de terminación. La obra fue entregada, físicamente no tenía observaciones. Sin embargo, la entidad pública del Estado
Al revisar los papeles que se habían entregado, los documentos, el dossier de calidad, como lo llama el contrato, encontró que a su juicio faltaban algunos. Su idea no tuvo mejor idea que anular ese certificado, exigir el cumplimiento de la entrega de más documentación, al año entender que ya estaba cumplido este requisito y pretender, por ende, imputar un retraso de 1 año por una obra que había sido concluida, entregada y en uso. Todo esto en el marco de estos convenios gobierno a gobierno. No me queda más tiempo, pero la idea que quería transmitirles es, sí son herramientas útiles, depende siempre su eficiencia de cómo sean estos manejados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos a abrir el debate. Como les indicamos, les solicitamos que enviaran preguntas al chat y son muy obedientes porque nos llenaron de consultas que hacen un poco difícil la administración de estas, pero vamos a hacer lo posible para que esto salga ordenado. Partiendo por Alberto, que acaba de terminar su exposición y haciendo una continuidad con la misma, nos preguntan, acá alguien que no firma, pero su pregunta es muy clara, tiene una foto, sí, no es un bot. Dice, según tu experiencia y dando relevancia a la prevención y acompañamiento de las partes, ¿cuál ha sido el éxito de la Junta de Resolución de Controversia en Perú desde su integración hace aproximadamente 8 años? Sí. La Junta de Resolución de Disputas en contratación pública, sobre todo, yo la podría catalogar de exitosa. Ciertamente, antes de la existencia y de la imposición en la contratación pública de estas JRDs, como le llamamos, toda controversia llevaba a un arbitraje, los arbitrajes tomaban su tiempo y eso generaba en muchos casos que la obra quede paralizada. Bueno, esas controversias, ciertamente, con las JRDs, como lo mencioné hace un momento, se resuelven en el momento, las JRDs emiten las decisiones vinculantes que les corresponden, se acatan y por ende la obra continúa en su ejecución. Sí, ha sido una experiencia positiva, pero claro, ya empiezan a surgir los arbitrajes, luego de este tiempo, los arbitrajes que deben revisar las decisiones de las JRDs, ¿no? Hace poco asumí un tribunal en donde teníamos un promedio de 85 pretensiones de cada una de las partes. Pretendían justamente que se deje sin efecto la decisión de la JRD que le resultaba, pues, que le resultaba negativa. Entonces ya estamos viendo estos, lo que llamamos allá los arbitrajes ómnibus, ¿no? Tediosos, largos, en donde tenemos que revisar todo aquello que si bien permitió la ejecución de la obra, ahora tenemos que revisar el aspecto que aún está en controversia, que debe ser ya definido por los árbitros. Pero a la pregunta, sí, la experiencia positiva está dando resultados, buenos resultados, y estamos concluyendo proyectos. Sí. Gracias, Alberto. Continuando contigo, Juan Eduardo Figueroa te consulta si los contratos de construcción de proyectos de convenio a convenio, de gobierno a gobierno, quedan sujetos al control de la Contraloría como otros contratos de obra pública. ¿Y qué diferencia existe? Sí, como mencionaba, el convenio gobierno a gobierno tiene el concepto de regirse como por las reglas de derecho internacional. Entonces, una de las críticas que se hace es justamente la poca opción que tienen los órganos de control de auditar estos contratos. Serán cosas que se irán corrigiendo en el tiempo porque todos entendemos que las ejecuciones deben ser auditadas en su momento,
Pero hoy por hoy, siendo una herramienta que se está empleando hace no muchos años, esta es una crítica que se está formulando, ¿no? Pero claro, si se le da este tratamiento de que se rige por el derecho internacional, difícilmente, y estando otro gobierno extranjero del otro lado, entonces difícilmente la auditoría puede tener una esfera de acción suficiente, ¿no? Reitero, será un tema que se deberá ir puliendo en el tiempo, pero por el momento sí, hay ciertas limitaciones importantes en eso. Muchas gracias. Para Federico, pregunta Montserrat Godoy, gerente legal de Aguas Pacífico. Te preguntan, Federico, ¿qué ocurre si la sentencia condena a un pago, pero es imposible el recupero, por ejemplo, por insolvencia sobreviniente del demandado? Ok, creo que al final de mi exposición un poco lo que les comentaba era que justamente los mecanismos actuales y la necesidad de mejoría tiene que ver con el tiempo y con la ejecución, y que cuando llegan a nosotros los casos para ser financiados, las partes ya llegan estresadas económicamente. De ahí era donde propiciaba que quizás haya mecanismos que sean más dinámicos durante la ejecución del contrato en pos de que justamente las partes no lleguen en esta situación. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Y un poco acá respondo en forma genérica, se pierde la inversión. La realidad es que se pierde la inversión. Los fondos no financiamos contra el resultado, financiamos contra el cobro, obviamente. Y parte del análisis, creo que lo mencioné en los primeros 3 puntos, es justamente la solvencia financiera de la contraparte. Vi que hay otra pregunta relacionada con eso, con lo cual después me voy a explayar un poquitito más, pero si lo que estamos hablando es de solvencia de la parte que requiere el financiamiento, quizás a veces lo que hay que tener en cuenta es mecanismos para detectar en forma temprana si la parte está a punto de concursarse, de una convocatoria de acreedores o de entrar en un procedimiento de bancarrota, y asegurarse la venia quizás de los restantes acreedores para poner en orden de privilegio el financiamiento. Esa puede ser una de las alternativas. De hecho, en los contratos se suele incluir una obligación de la parte de informar a los financiadores con anticipación a presentar cualquier procedimiento. ¿Por qué? Porque eso lo que permite es la notificación a los deudores cedidos para tener una prioridad en el cobro. Si ahora de lo que estamos hablando es de qué pasa con la financiación y la solvencia de la parte demandada, que es al fin y al cabo donde va a venir el flujo del cual se va a cobrar el financiador, bueno, eso es parte también de todo el análisis de riesgo que se hace. Si nosotros detectamos que eso va a ser de muy difícil cobro, la verdad es que lo más probable que pase es que no se termine concretando la financiación. Pero respondiendo a la pregunta, si no se puede cobrar, no se cobra. Siguiendo contigo, Nicolás Jurasek te pregunta sobre el financiamiento de litigios o arbitrajes, si tienes alguna recomendación respecto a lo que se debe o no incluir en los contratos de construcción para permitir o prohibir el financiamiento. Como recomendación, la verdad que no. O sea, es una actividad que está, o sea, es una actividad permitida. Yo diría que el no incluir nada favorece en sí mismo a la actividad. Creo que lo importante es tener reglas claras y que el contrato sea claro en sus términos, para que eso determine el día de mañana que a la hora de que un financiador tenga que analizar los riesgos jurídicos que tiene el mismo, estemos frente a términos claros para que nosotros podamos tomar una determinación de si financiar o no, previendo un posible resultado. Pero particularmente ninguna norma. Prohibir, creo que no se puede poner en un contrato que se prohíba. Si yo fuera la contraparte y estoy firmando un contrato y me están diciendo que está prohibida la obtención de financiación y yo sé que voy a ser la parte de espaldas débiles, creo que no lo firmaría. O sea, que una parte fuerte me esté diciendo que se prohíbe la financiación, creo que es una alerta, ¿no? A todos nos alertaría. Así que en principio diría nada, en principio diría que el texto del contrato sea lo más claro posible y las disposiciones contractuales sean claras, así como los mecanismos de resolución de conflictos, para que el día de mañana tampoco no haya
una discusión en torno a cuál es el mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Gracias. Acá hay una pregunta para Gonzalo Fernández que la realiza Florencio Hernales, pero me tomo la atribución de extendértela también a ti, Federico, después que conteste Gonzalo, porque me parece pertinente. La pregunta, Gonzalo, de Florencio es si, en cuanto a profesor de Derecho Civil, se ha hablado aquí del financiamiento al demandante por parte de terceros en los arbitrajes. Se cuestiona, Florencio, que entiendo que el financista se paga contra el resultado del juicio. La pregunta es, ¿hay un riesgo de que este acuerdo se equipare a una cesión de derechos litigiosos, lo cual permitiría al demandado dar por terminado el juicio, igualando el precio de la cesión? Aquí hay una referencia a una norma del Código Civil. Sí. ¿Se escucha o no? Sí. Sí. Ya, gracias. Sí, es una pregunta bien específica, interesante. En el fondo, yo creo que como está estructurado el negocio, me parece que no habría ese riesgo porque para que haya una cesión de derechos litigiosos, de alguna manera tiene que haber una especie de sustitución en el fondo. La cesión implica, digamos, que se transfiere el derecho de uno a otro y pasa el otro a asumir la posición en el juicio. Como está estructurado, entiendo yo que el negocio sigue el mismo y aparece, digamos, el que fue contraparte en el contrato en el arbitraje y después tiene ajustado, digamos, todos los acuerdos con el financista, pero no es que aparezca el financista en el juicio tomando esa posición, con lo cual ahí sí habría un riesgo. Está el famoso derecho retracto litigioso que está establecido en los artículos 1906 y siguiente, en el fondo, que limita en este caso, el monto del recupero a lo que se haya pagado, que sería nefasto para el negocio de la financiación. Yo entiendo que por estas consideraciones no debiera entenderse que se aplica, pero bueno, todos sabemos que al final del día esto se puede nuevamente litigar también y el día de mañana puede que alguien estime lo contrario, lo que sería una muy mala noticia, digamos, para el negocio, evidentemente, pero yo creo que por estas consideraciones más bien mi respuesta sería que en principio no. Gracias. Federico. Bueno, perdón, tomo la posta y la verdad agradezco la pregunta, pues es un tema que particularmente me gusta mucho y sobre el que he dado muchísimas vueltas. Se imaginarán que como financiadores es un tema que no se nos escapa y de hecho es una disposición que, si mal no recuerdo, está en Chile, en el derecho colombiano, en el derecho costarricense y en el derecho español y en algún otro derecho de América Latina que se me debe estar escapando. La particularidad que tiene es que todas las disposiciones son prácticamente idénticas. Y en principio, para responder, el acuerdo en sí mismo de financiamiento no implica la cesión de los derechos litigiosos. Ahora, para sorpresa, generalmente se garantiza el acuerdo con una cesión de derechos litigiosos. Entonces, de hecho, nosotros garantizamos con una cesión de derechos litigiosos. ¿Cuál es la particularidad y por qué entiendo con cierta base y me siento confiado en defender la posición de que no aplica? Si ustedes van a las excepciones que tiene el artículo que habla del retracto litigioso, van a ver, no sé, no me digan cuál es el artículo ni nada porque me confundo entre las distintas legislaciones, pero el segundo numeral de todas lo que habla es que si la cesión está hecha para garantizar el pago de una obligación, entonces no aplica el retracto litigioso. Y en este caso la estructuración como está hecha es un acuerdo entre privados, que es un contrato de financiamiento, con una cesión de derechos litigiosos en garantía. ¿En garantía de qué? En garantía del no pago. Si no se cumplen las disposiciones del acuerdo, no se le paga la retribución al financista. Ahí recién se hace efectiva la cesión en garantía, debiendo hacerse los cálculos que correspondan de la retribución conforme el contrato. Y por lo general tampoco los contratos no suelen ser por el 100%. Generalmente la cesión, y esta es una particularidad, le diría, de nuestro negocio y demás, la cesión suele ser por un porcentaje menor, porque justamente como recién mencionaban, al no asumir la representación, se espera que el financiado mantenga el interés en el litigio y por lo general no hay vocación a cobrar más del 40% del resultado. Así que entiendo que con todo ese panorama no debería ser de aplicación el retracto litigioso.
Gracias, Federico. Siguiendo contigo, Alejandra Aguad te pregunta, tratándose de un análisis de riesgo en un arbitraje en curso, ¿se considera en el análisis la persona del árbitro, los criterios y o laudos dictados anteriormente en temas de construcción o asuntos relacionados a la controversia en disputa? Sí, claramente. A ver, como les mencioné, creo que hay tres grandes hitos o tres grandes filtros que se hacen, que es el riesgo jurídico, el riesgo de solvencia de la contraparte, que es finalmente con quien se va a cobrar, y después la duración. Pero después hay una multiplicidad de factores que se analizan, entre cuales también están los factores socioeconómicos, el riesgo político, el riesgo, la reputación del estudio de abogados que lo lleva adelante o del abogado que lo lleva adelante y su especialización en el tema, la especialización de los árbitros. Hay que tener en cuenta también el tema del double hatting, ¿no? Del árbitro que también es parte y la relación que pueda llegar a tener con las partes, el riesgo reputacional. Hay una infinidad de factores, o sea, yo les mencionaba nada más que los más grandes, pero sí, efectivamente se tiene en cuenta el árbitro, la calidad del árbitro, los antecedentes del árbitro y su conocimiento en la materia, siempre terminan siendo factores o pequeños puntos determinantes de la financiación, al fin y al cabo. Muchas gracias, Federico. Jimena, Franco Ortega te pregunta relacionado con el uso de herramientas como la inteligencia artificial o sistemas electrónicos en el CAM. ¿Cuál ha sido la experiencia en tu conocimiento y cómo ha evolucionado el tema en los últimos años? Bueno, es una pregunta que está bien de moda, el tema de la inteligencia artificial. Nosotros como CAM creemos que hay que, o sea, sumarse y usar los beneficios de la inteligencia artificial. En cuanto a temas que lo estamos usando nosotros en el tema, por ejemplo, de esta presentación del análisis de jurisprudencia, ha sido muy importante el uso de inteligencia artificial. También estamos con un proyecto en el CAM de meterle un poco de inteligencia artificial a las designaciones de los árbitros. ¿Ya? Creemos que actualmente la labor del CAM es tratar de minimizar en mayor medida el conflicto de interés que puede tener el árbitro. ¿Ya? Y ahora nosotros ese control lo hacemos en forma manual. ¿Ya? Entonces queremos meterle ahí un poco de inteligencia artificial de que pueda ayudarnos a evitar conflictos de intereses y que, por ejemplo, el Consejo pueda elegir de una lista en que ya esté sin estos conflictos de interés que de repente manualmente a uno se les pasa. Yo creo que en ese ámbito como CAM, obviamente que la parte de los litigantes también ahí tienen harto beneficio ahí con la inteligencia artificial, pero esa es la forma de uso que nosotros vemos que se le puede hacer como institución. Sé que no estás en la parte jurídica del CAM hoy, pero ¿hay alguna idea de introducir en los reglamentos la práctica en un proceso de inteligencia artificial? No, yo creo que de todas maneras, o sea, nosotros como CAM siempre nos hemos caracterizado por estar siempre a la vanguardia. Empezamos el 2013 con lo que es toda la tramitación electrónica y claramente todo el tema de la inteligencia artificial es un tema que estamos evaluando y obviamente que si es necesario vamos a tener que incorporarlo en nuestro reglamento. Jimena, Alberto Vergara te pregunta si tienen conocimiento o cuántos casos que han llegado al arbitraje se había utilizado previamente mecanismos como los dispute board y cuál ha sido la experiencia del uso de ambos mecanismos en un mismo contrato. Hola Alberto, tanto tiempo. Bueno, nosotros como CAM desde el 2015 que hemos estado incentivando los dispute boards, nos ha costado que entre en Chile particularmente el tema de los dispute boards. Hemos tenido conocimiento, pero no dentro del CAM. Nos han llegado, por ejemplo, dispute boards que han sido fuera del CAM y que han tenido desaveniencia y han terminado en arbitraje. Pero dentro del CAM, por el momento, no se han interpuesto dispute boards, así que los invito a... es un mecanismo muy recomendado el tema de construcción. Bueno, ahí en Perú es bien usado. Hemos hecho nosotros training de dispute board, pero yo creo que falta cultura.
pero yo creo que es un mecanismo muy adecuado, sobre todo para el tema de construcción, que son de largos contratos, en que las partes se siguen relacionando, y obviamente hay que ir resolviendo los conflictos en el minuto, es mucho más beneficioso para las partes. Hay varias preguntas, Jimena, relacionadas con la confidencialidad Ujú. y cómo el CAM resguarda la confidencialidad tanto al inicio de los arbitrajes, las decisiones que se van tomando y sobre todo las sentencias. No sé qué nos puedes comentar en términos generales. Sí, está de respecto moda a la eso. confidencialidad. Ayer estuvimos con Gonzalo de hecho, en un panel hablando de la confidencialidad. Bueno, nosotros en el reglamento del 2021 por primera vez que consagramos el tema de la confidencialidad. Antes nosotros siempre, no sé, alguien nos iba a preguntar, de repente estos juicios que son más mediáticos, nosotros decíamos, no, no podemos dar información, pero ¿por qué no? No, porque esto es confidencial. ¿Y dónde dice eso? Y en verdad no decía en ninguna parte, pero se entendía que era de la esencia del arbitraje la confidencialidad. Por eso cuando se hizo la modificación del reglamento del 2021 lo incorporamos y ahí establecimos que la labor del CAM es confidencial respecto a terceros ajenos al arbitraje, pero esta confidencialidad obviamente que no es absoluta. Si hay una autoridad que nos pide cierta información de un caso, nosotros tenemos que darla. Cuando interponen algún recurso, obviamente, ahí el fallo deja de ser confidencial. Y las partes pueden pactar, se entiende que los laudos son públicos luego de un año ejecutoriado, salvo que las partes pidan que sea confidencial. Pero aún en el caso en que las partes establezcan que el laudo es confidencial, como CAM podemos publicarlo anonimizado, ¿ya? Nosotros creemos que la tendencia es a la mayor transparencia, ¿ya? Y que los laudos debieran ser públicos luego de un año ejecutoriado. Y en general, las partes han querido eso en lo que llevamos desde la modificación del 2021. Pregunta Hugo Vega, para ti, Jimena, también. Sí. Si tienes tu conocimiento o cuál piensas tú que es la causa del por qué la mayoría de las solicitudes que se hacen en el CAM corresponden a contratistas o subcontratistas. A ver, yo creo que como les decía, las mayores acciones que interponen los contratistas son por cobro de obras adicionales, por obras extras, por multas injustificadas. Entonces yo creo que es un tema pecuniario. O sea que el contratista necesita que le paguen esta obra extraordinaria, esta obra anexa, porque de lo contrario no puede seguir adelante con el proyecto. Entonces yo creo que la urgencia que tiene el contratista de que le paguen estos costos es lo que lo impulsa a iniciar el arbitraje en términos generales. Gracias, Jimena. Gonzalo, Eduardo Díez te consulta sobre la teoría de la imprevisión en materia de fallos de arbitraje de construcción. ¿Cómo se ha ido sustentando esta? ¿Si ha tenido alguna evolución? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Si has tenido alguna en particular? Sí, gracias. Bueno, este es un tremendo tema en arbitraje de construcción. Como yo comentaba antes, la imprevisión de alguna manera es una teoría que surge al alero del principio de buena fe. ¿En qué sentido? En que es imposible anticiparse a todos los escenarios que van a ocurrir y por lo tanto no es extraño que durante la ejecución del contrato o más adelante ocurran circunstancias, obviamente, que no hayan podido ser razonablemente previstas. El estándar de previsibilidad lo podemos conversar, pero que eh, hagan o tornen, digamos, muy oneroso o mucho más oneroso el cumplimiento del contrato, pero lo sigue siendo posible. Ahí está la diferencia entre, digamos, el caso fortuito, la fuerza mayor y la imprevisibilidad. Todos sabemos que en Chile esa teoría no está recogida expresamente en el Código Civil, no obstante, hay algunos artículos que puntualmente la acogen. Entonces, la mayoría de los autores y de la doctrina y la jurisprudencia estiman, y así lo repiten, que en Chile no se acepta la teoría de la imprevisión. ¿Por qué? Porque tenemos el otro gran principio al que yo hacía referencia anteriormente, que es el pacta sunt. O sea, aquí hay que estar a lo que se ha acordado, y si las partes atribuyeron libremente los riesgos que quieren asumir, no consideran que sea razonable que por circunstancias sobrevinientes se altere eso y pueda entrar a modificarse básicamente el contrato. Ahora, habiendo dicho lo anterior,
están estas disposiciones especiales, tenemos algunas en el contrato de arrendamiento y hay otras muy puntuales también que lo acogen. Entonces algunos en base a eso y al principio de buena fe han ido construyendo que podría ser aceptable. En la justicia ordinaria no, básicamente no hay casos. En justicia arbitral han habido algunos árbitros que la han acogido, pero yo diría que sigue siendo una postura muy minoritaria. Y hay otras doctrinas que básicamente apuntan a lo mismo, como la frustración del objeto y otras y nulidades aparejadas que van en esa misma línea en el fondo. Pero este es el gran tema, de nuevo. Y veíamos lo que comentaba Jimena antes, que en general los árbitros tienden a darle mucho valor a lo que se ha pactado, que me parece a mí en principio es lo correcto, porque si no, aquí estamos abriendo una caja de Pandora y la seguridad jurídica desaparece. Ahora, siempre el derecho, una de las finas del derecho, está por un lado, ¿no es cierto?, la justicia, pero no es el único, está la seguridad también. Hay que ponderar ambos. La mayoría de los arbitrajes son arbitrajes mixtos. Por lo tanto, hay que resolver en conformidad a la ley. Sabemos cuál es la ley vigente, pero el principio de buena fe también es ley vigente en 1546. Y de alguna manera, en base a eso, yo diría que es mi planteamiento, y esto sin que implique un prejuzgamiento, ni mucho menos, ni fijación de postura definitiva, pero como dice el profesor Enrique Barros, en general la buena fe tiene que usarse como un mecanismo correctivo excepcional. Esa tiene que ser la partida. O sea, tenemos que partir de lo que está pactado, porque ahí está la atribución de riesgo entre partes que en general están en las mismas condiciones, digamos, y tienen la posibilidad previsto lo que iba a ocurrir. Entonces, abrir lo otro puede ser un camino sin retorno, ¿ah? Y eso puede ser muy grave, pero hay que buscar esto y hay casos excepcionales en que se puede observar realmente que mutó completamente el equilibrio económico del contrato por circunstancias, digamos, que eran realmente imprevisibles y uno ahí está la labor también del árbitro, del juez, de hacer justicia, pero teniendo presente todos estos parámetros que he señalado. Esto da para hablar mucho, así que quiero limitarme ahí. Gracias. Bueno, quedaron más de 20 preguntas pendientes, no hay tiempo para contestarlas todas, hay un panel que continúa. Le quiero dar las gracias a Alberto, a Federico, a Gonzalo y por supuesto a Jimena por haber participado en este primer panel y damos por concluido el panel de controversia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los exponentes. A continuación los invitamos a un café hasta las 17:20 horas para continuar con la exposición de Juan Manuel Sánchez.